Lunes 5 de febrero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y desembarcaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, les llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaban, colocaban los enfermos en la plaza y le rogaban que los dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy el evangelista San Marcos nos presenta el poder sanador de Jesús. Jesús ya era conocido en Galilea. Muchas personas habían escuchado su predicación. Muchas personas habían oído de los milagros que él realizaba. Entonces, las personas se aglomeraban en torno a él porque necesitaban escuchar esa voz sanadora, porque necesitaban ese consuelo, porque necesitaban ese amor que solo Jesús sabía dar. Vamos a meditar tres mensajes de este evangelio. Primero, ¿dónde está Jesús? Segundo, ¿reconoces a Jesús? Tercero, entra en contacto con Jesús. Vamos con el primer punto. ¿Dónde está Jesús? Familia, el Evangelio nos dice que cuando la gente se enteraba dónde estaba Jesús, les llevaba los enfermos en camillas. Miren, hoy nos podemos hacer nosotros también esa pregunta. ¿Dónde está Jesús? Y nos la podemos hacer cuando vemos tanto mal en el mundo. Nos la podemos hacer cuando nos sentimos solos. Nos la podemos hacer cuando tenemos esa especie de tristeza existencial que nada puede llenar. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús en este momento en el mundo? ¿Y dónde está Jesús en este momento en mi vida? Pues el Evangelio nos responde hoy. Podemos hablar de varias presencias de Jesús. A lo largo de toda la palabra de Dios podemos encontrar distintas presencias, distintas formas en las que Jesús se hace presente. Podríamos decir que la más importante de todas es la presencia de Jesús en la Eucaristía. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, en el contexto de la última cena, Jesús dijo a sus apóstoles, «Tomad y comed todos de él. Esto es mi cuerpo». Y esto lo decía mientras tenía el pan en sus manos. Y en ese momento, el pan ya no era pan. El pan era el cuerpo de Jesús, su carne. Conforme a aquello que el mismo Jesús dijo en el famoso discurso del pan de vida que Jesús pronunció en Cafarnaún, cuando dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Esto está en Juan, capítulo 6, versículo 55. De manera que a la pregunta ¿dónde está Jesús? Lo primero que debemos decir es en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, de un modo del todo especial, del todo singular. Jesús está en la Eucaristía porque Jesús es la Eucaristía. De manera que aquí no podemos comparar otras presencias de Jesús con su presencia eucarística, porque definitivamente la presencia eucarística de Cristo tiene preeminencia sobre cualquier otra presencia. Sin embargo, sí que existen otras maneras a través de las cuales Jesús se hace presente. Podemos hablar entonces de la presencia de Jesús en la comunidad. Recuerden cuando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20, Jesús nos dice, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este versículo es muy importante para aquellas personas que dicen, a mí no me gusta ir a la iglesia. Yo rezo solo en la casa. Yo tengo una relación personal con Cristo y no necesito de ninguna comunidad. Queridos amigos, el Señor es claro. Y dice que hay una presencia de Él en medio de la comunidad. Cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, a orar, a suplicar, a pedir, a predicar la palabra, a celebrar el amor, allí está Jesús. Hay una presencia de Jesús en la comunidad, de manera que si queremos encontrar a Jesús, debemos adorar la Eucaristía, pero también debemos hacer presencia en comunidad. Debemos pertenecer a la gran comunidad que es la iglesia. Y luego dentro de nuestra iglesia están las parroquias, están los movimientos, están los grupos de oración, están los diferentes ministerios. Debemos pertenecer a alguna comunidad porque allí hay una presencia del todo especial de Jesús. Sin embargo, Jesús también está en el corazón de cada uno de nosotros. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, Jesús dijo en el contexto de la ascensión,
yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y dónde está Jesús? En tu corazón. Él hace presencia en tu corazón, de manera que Él está a la distancia de una oración. Basta que cierres los ojos, eleves una plegaria y encontrarás allí a Jesús que te va a responder. Sí, Jesús está en la comunidad y es necesario estar en comunidad, pero podemos llegar al otro extremo. Por una parte decíamos que hay algunos que solo quieren tener un contacto personal con Jesús, pero se olvidan de la presencia de Jesús en la comunidad. Pero también existen aquellos que en el otro extremo solo hablan con Jesús en comunidad. Parece que tuvieran fe solamente mientras están en su parroquia, mientras están en su movimiento, mientras están en su ministerio. No, queridos amigos, también necesitamos esa relación personal con Jesús, esa intimidad en la oración, porque Él habita en nosotros. Y cuando estamos en gracia de Dios, cuando estamos confesados, habita de un modo del todo especial. Es lo que en teología se conoce con el nombre de la inhabitación de la Trinidad en el alma. La presencia de Dios por la gracia es una presencia tremenda. Está dentro de nosotros, de tal manera que podemos decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Pero Jesús también está en los hermanos que sufren, en los hermanos necesitados. Y por eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40, en el famoso discurso escatológico de Jesús, cuando nos habla de las realidades últimas, nos dice, todo lo que hicisteis con estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. De manera que en el hermano pobre, en el hermano enfermo, en el hermano agobiado, en el hermano que sufre de manera física o espiritual, allí también está Jesús. Óyeme, muchas veces nosotros creemos que simplemente vamos a ayudar a alguien y se nos olvida que a quien vamos a ayudar es a Jesús. Creemos que es una persona cualquiera y se nos olvida que es Jesús a quien estamos ayudando a través de ese hermano. Y que tú y yo, al ayudar a esa persona, no es que estemos simplemente bendiciendo a esa persona, que en efecto lo hacemos, pero es que además somos bendecidos por esa persona porque esa persona es Cristo. Segundo, ¿reconoces a Jesús? En la misma sintonía de lo anterior, el Evangelio nos sigue diciendo, apenas desembarcados, lo reconocieron. Amigos, los apóstoles con Jesús desembarcaron e inmediatamente reconocieron a Jesús. La pregunta es, ¿tú ya reconoces a Jesús en la Eucaristía? ¿Ya reconoces a Jesús en la comunidad? ¿Reconoces a Jesús vivo y presente en tu corazón? ¿Reconoces a Jesús en los hermanos que sufren? Este reconocer a Jesús es lo que podemos llamar conversión. Sí, amigos, cuando empezamos un proceso serio de conversión, empezamos a reconocer a Jesús y nos empezamos a dar cuenta que Jesús siempre estuvo allí. Los que no estábamos allí éramos nosotros. En muchas ocasiones se me acercan personas a decirme, Wilson, ¿dónde está Jesús? Y yo les respondo, no, la pregunta no es ¿dónde está Jesús? La pregunta es ¿dónde estás tú? ¿Dónde has estado tú mientras Jesús ha estado esperándote siempre? Porque cuando iniciamos ese proceso serio de conversión, nos damos cuenta de que Jesús siempre estuvo allí, pero nosotros no le reconocíamos. Él estaba allí en la Eucaristía esperándonos, pero nosotros preferíamos el partido de fútbol. Nosotros preferíamos quedarnos en la casa viendo una serie. Nosotros preferíamos perder el tiempo en redes sociales. Nosotros preferíamos estar lejos. Nos damos cuenta de que Jesús estuvo siempre en la comunidad, pero nosotros no queríamos ir porque llenos de soberbia decíamos, prefiero comunicarme con Jesús solo en mi casa, prefiero esa intimidad con el Señor lejos de la gente. Y a decir verdad, ni eso hacíamos. Tal vez una pequeña oración, una oración de memoria, una oración quizá distraída, pero no entrábamos en contacto con Él. Es más, le veíamos suplicándonos en las calles a través de nuestros hermanos necesitados y le rechazábamos. Pero cuando empezamos ese proceso de conversión, cuando nuestro corazón fue tocado, cuando experimentamos su amor misericordioso, cuando experimentamos la dulzura de su abrazo, entonces lo empezamos a reconocer, como esas personas en Galilea que vieron desembarcar a Jesús y lo reconocieron. Y lo reconocieron porque ya le habían escuchado, lo reconocieron porque ya le amaban. Yo recuerdo esa bellísima canción que siempre me estremece cuando la escucho. Esa canción que dice, con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Y sigue diciendo la canción, su nombre es el Señor y pasa hambre. Y clama por la boca del hambriento.
y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Qué letra tan profunda, qué letra tan preciosa. Y por supuesto que no se puede oponer el culto que damos a Dios en el templo con el ejercicio de la caridad. Ambas deben ir de la mano. Pero es que un verdadero culto que se tributa a Jesús en la Eucaristía, una verdadera oración hecha desde el corazón, necesariamente debe desbordar en caridad con mi hermano necesitado. Necesariamente debe llevarme a reconocer a Jesús allí en el que sufre. Es una exhortación del Evangelio hoy para nosotros. Jesús ayudaba a todas estas personas. El Evangelio dirá que les veía como ovejas sin pastor. Y es que así empezamos a ver nosotros a las personas cuando iniciamos un proceso de conversión. Ya no vemos personas malas, ahora vemos personas necesitadas de Jesús. Ya no emitimos esos juicios tan ligeros que emitíamos antes. Ahora aprendemos a orar, ahora aprendemos a suplicar, ahora aprendemos a mortificarnos por la conversión de todos los que nos rodean. Reconocemos a Jesús en la Eucaristía, reconocemos a Jesús en la comunidad, reconocemos a Jesús en nuestro corazón, reconocemos a Jesús en nuestro hermano necesitado, cuando hemos iniciado un verdadero y serio proceso de conversión. Tercero, entra en contacto con Jesús. El Evangelio nos sigue diciendo que de todas las ciudades o aldeas de donde llegaban, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban a Jesús que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y miren qué bonito. Dice el Evangelio que los que lo tocaban se curaban. Familia, ni siquiera tenían que tocar la piel de Jesús, bastaba tocar el vestido de Jesús, la orla de su manto. Lo que nos dice el Evangelio hoy es que el Señor quiere que entremos en contacto con Él, que no tengamos una relación lejana, que no le veamos desde la periferia, que no le veamos desde lo lejos, sino que nos acerquemos. Ya hemos dicho dónde está Jesús. Ya hemos visto la necesidad de reconocerlo a través de una auténtica conversión. Pero es que la fe cristiana es bellísima, porque nuestro Dios no es un Dios lejano. Nuestro Dios está tan cerca de nosotros que no solo le escuchamos, sino que además le comulgamos, le comemos. Él lo dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Queremos entrar en contacto con Jesús a través de la oración y es maravilloso, pero todavía hay un contacto más íntimo con nuestro amado. Es comulgarle y comulgarle con la mayor frecuencia posible. Sí, ciertamente, debemos tener un compromiso serio en nuestra vida de asistir a la Santa Misa todos los domingos. Y no solos, sino con nuestra familia. Pero, por Dios, teniéndole tan cerca en nuestras parroquias, ¿cómo no tratar al máximo de entrar en contacto con Jesús a través de la Eucaristía, comulgándole con la mayor frecuencia posible? Y es que creo que definitivamente el trasfondo de este Evangelio hoy es un trasfondo eucarístico. Amigos, podemos entrar en contacto con Jesús de una manera del todo única, del todo singular, y es a través de la Eucaristía, y es a través de la comunión. Si desafortunadamente te encuentras en una situación en la que no puedes comulgar todavía, pide día y noche, con lágrimas en tus ojos al Señor, que te conceda la gracia de poder entrar en contacto con Él de ese modo del todo singular, ese modo que se llama comunión. Comunión eucarística. He allí la forma más perfecta y sublime como la criatura puede unirse a su Creador, a través de la recepción de la sagrada y divina comunión. Y si tú y yo tenemos el don de poder comulgar, ¿por qué entonces no comulgamos con mayor frecuencia? Entra en contacto con Jesús y recibirás la sanación. Aquellas personas tocaban la orla de su manto y se sanaban. Tú y yo le podemos comulgar. Entonces, hagámoslo con la mayor frecuencia que podamos para recibir también la sanación, no solo de nuestro cuerpo, pero también de nuestra alma. Oremos. Amado Señor, hasta ahora no sabía dónde estabas. En tantas ocasiones te busqué lejos, pero tú estabas cerca. Tú estabas allí en la Eucaristía esperándome. Tú estabas allí en la comunidad a la que ya no quería ir. Tú estabas a la distancia de una oración, aquí en mi corazón. Tú estabas en ese hermano pobre y necesitado que estaba extendiéndome la mano. Hoy te pido perdón porque no te he sabido reconocer, porque me ha faltado todavía mucha conversión. Te doy gracias porque hoy me empiezas a abrir los ojos y te suplico que este proceso de conversión que he iniciado llegue a feliz término.
Finalmente, te quiero suplicar que enciendas en mi corazón un profundo amor eucarístico, al punto que no me conforme solo con ir a la Eucaristía dominical, sino, Señor, que de tal manera tenga hambre de la Eucaristía que vaya con la mayor frecuencia posible a la Santa Misa. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿dónde está Jesús? Segundo, ¿reconoces a Jesús? Tercero, entra en contacto con Jesús. Compromiso. Yo te invito a ir a lo largo de esta semana al menos un día a la Santa Misa. Ciertamente, el domingo debemos ir como precepto, pero al menos un día, aparte del domingo, tratemos de ir a la Eucaristía. Y si estamos en gracia de Dios, comulguemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.